Bienvenido a Ponte Like. Yo soy el maestro Gabo y este es un espacio hecho para ti. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la violencia en la familia. ¿Sabes lo que me da vergüenza? Que tú seas mi papá. No, Ulises, no. Tu papá tiene muchos defectos, pero así es. Nuestro tema de hoy es acerca de la violencia intrafamiliar, una situación que afecta casi a la mitad de la población de Latinoamérica. Que el cambio positivo empieza con aceptarnos a nosotros mismos. Así que ponte like y empezamos. Vamos a presentar primero que nada a nuestra especialista, Marcela. Bienvenida. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Hay muchos tipos de violencia, pero ¿cuál es el más común? Pues mira, la violencia al interior de la familia se mezcla, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, pero no es como tan sencillo decir se presenta más una que se presenta otra. Hay una situación en la que la violencia se va viviendo de distintas maneras y se va entrecruzando, ¿no? Yo lo comparto para que alguien que lo escuche pueda evitarlo y si lo está viviendo, que sea el momento de decir no quiero eso para mí. La situación comenzó como en un contexto laboral, pero pues esta persona empezó como a buscarme mucho y empezamos a salir. Pero al mismo tiempo era mi jefe. Desde el noviazgo él ejercía violencia psicológica, no mucha, pero sí me decía de repente que no le gustaban mis zapatos, que no le gustaba la forma en la que me había vestido, y yo pues para no tener problemas, para que estuviéramos bien, no le tomaba importancia, pues accedía a cambiarme. El círculo de la violencia entre pareja pasa como por 3 etapas. Primero hay acumulación de la tensión, ya van varias cositas que estás haciendo que me están molestando. Yo realmente no me sentía violentada, o sea, yo más bien decía, ay, pues la relación no está funcionando. Ya estando en la casa, ya fue cuando él se transformó en alguien que yo no conocía. Realmente era como si fuera un desconocido. Yo decía, ¿con quién me casé? Porque ella me gritaba, me insultaba, había de repente empujones, pellizcos, un maltrato psicológico. Como que nunca me lo planteé como violencia hasta que otra persona como que desde afuera me dijo. Ya después él se enojaba y no me dejaba dormir con él y me tenía que dormir en el suelo, estando embarazada. Me decía que estaba gorda, me decía que me veía mal, que necesitaba mejor a otras mujeres. Cuando yo le dije que pues ya no quería estar con él fue cuando ya empezó realmente el tema más de violencia, pero ya no dentro de la relación, sino como mi jefe. Entonces se acumula, estalla la tensión, gritos, golpes, encierros, en una de esas abuso sexual. Él tenía llaves de la casa y entró y me violó. Me golpeó, me violó y quedé embarazada de mi segundo hijo. Y yo me tomé la pastilla, igual no sirvió. Y se pasó por mi cabeza de repente a pensar que no lo quería no quería que naciera porque yo decía, es que voy a tener que regresar con él o ¿no? Tenía mucho miedo. La verdad con mi familia no lo quise compartir porque o sea, mi mamá sabía que se iba a preocupar mucho y también si lo hubiera dicho me hubiera dicho, no, pues vete, y pues yo sabía que tenía muchas responsabilidades económicas. Y luego viene la etapa del arrepentimiento y se repite el círculo. O sea, una persona que es violenta y que genera un acto así, lo va a volver a repetir. A eso nos estamos refiriendo finalmente. Si no te trabajas, si no te detienes, si no lo piensas, si no ves a fondo qué pasó. No es fácil decir ya no, porque caes como en un círculo donde te acostumbras y te haces codependiente. Nunca había vivido ningún tipo de violencia en ninguna relación, entonces al principio no supe cómo reaccionar porque no era algo que hubiera vivido antes. Yo les diría que sí se puede salir solas adelante y que no importa el tipo de violencia que estén viviendo porque la violencia no escoge género, no escoge estado social, profesión. Nos pasa a cualquiera nos puede pasar. Yo creo que tienes que marcar hasta aquí desde la primera vez, o sea, porque yo lo permití varias veces hasta que dije, no, esto ya no. Yo aguanté 9 años por el miedo o porque, pues sí, por la cobardía. Y no, nosotros debemos de hablarlo, porque mañana podría ser tarde y nuestra vida vale mucho. Hay un dato terrible que a mí me pone la piel chinita y dice que la mayoría de los hombres, donde más seguros se sienten, es en sus casas. Mientras que la mayoría de las mujeres, donde menos seguras se sienten, es en sus casas. Muchísimas veces las mujeres
creen por su sistema de creencias que se lo merecen. Pues sí, yo también me encargué, no le serví la comida a tiempo, no le puse atención porque estaba cuidando al niño, ya llevaba varios días diciéndome, y entonces no te das cuenta que no es tu responsabilidad. Juegan ahí entre las dos personas un juego bastante dañino, pero porque no tienen herramientas para moverse de ahí. Me hice generadora de violencia. Estaba violentando a mi hijo porque estaba frustrada, no me justificó, porque la violencia no se puede justificar. ¿Dónde llega ese punto de, ok, es que le estoy pegando porque hizo tal mal, o le doy un manazo, una cachetada, y cuándo pasa ya a algo que ya no es educativo? Bueno, en realidad, pegar nunca es educativo, ¿no? Sabes que lo hacemos, lo hacen las personas porque es lo que aprendimos a hacer. Generación tras generación eso va cambiando. A nuestros papás les pegaban tremendo, pero a sus papás más, a nosotros menos. Nosotros ya somos papás que no pegamos porque ya aprendimos que por ahí... Pero eso es cultural. Golpeaba a mi hijo porque me desesperaba, me frustraba porque su papá no llegaba, porque tenía los problemas y le estaba haciendo daño a mi hijo. Cuando esa situación va creciendo, va dañando tanto el autoestima como que daños físicos de verdad que te golpearon, que es una violencia que está en aumento, en aumento, en aumento y que te impide desarrollarte en todo lo demás de la vida, ya no nada más en la relación con tus papás. Y me di cuenta, una ocasión lo quise abrazar y él se cubrió su carita y se hizo bolita y fue donde toqué fondo para decir qué estoy haciendo. Yo no puedo hacerle eso, lo mismo que me están haciendo a mí, el dolor que yo siento lo está sintiendo él. Esta violencia que puedes llegar a vivir también se puede convertir en algo que vas a aprender y que vas a aplicar en tus relaciones interpersonales después, ¿no? Tienes toda la razón. Se vuelve transgeneracional, porque como aprendimos cuando nos educaron, nosotros muy probablemente podemos repetir esas maneras o esos patrones. Sin embargo, la buena noticia es que no siempre se repite, ¿no? Por eso no es como infancia es destino a fuerza, no. Probablemente viviste una situación terrible de violencia en la infancia y tuviste la red adecuada, el conocimiento adecuado, los amigos cercanos que te ayudaron a salir de esa situación de violencia y tú ya no la repites, rompes con eso. Los adultos que cuidan o a sus nietos o a sus vecinos o a sus hijos, sí tenemos un poder enorme. Ellos dependen de nosotros no solo para comer y para ir a la escuela y para tener ropa. Emocionalmente sí somos quienes alimentamos su confianza en sí mismos, su autoestima, su capacidad de creer que pueden lograr todo lo que se propongan o justamente hacer lo contrario. ¿Cuáles serían para ti los comportamientos claves que de pronto ven en un estudiante o en un chavo que a lo mejor puede estar hablando de que está teniendo un tipo de violencia? Como focos rojos. Ajá, exactamente. Pues mira, silencio. Va a ser un chavo, una chava que casi no hable, que guarden secretos entre la familia, que se comunique poco, que sea agresivo también, que traiga ahí todo guardado y cargado, que se intente hacer invisible. Ahí es donde hay que poner mucha atención. Yo, la verdad, no soy una persona violenta. Es lo último que dejo yo, la violencia, porque lo veo todo el día en casa y no quiero ser así yo. Te estábamos esperando. Para variar. Ulises, por favor. Ulises de pronto es medio tímido, medio serio, medio callado, a veces viene triste y yo creo que tiene que ver con eso. ¡Respeta, pendejo! Y también este tipo de violencia puede generar completamente un buleador, ¿no? Hay que ponerle muchísima atención al muchachito buleador porque él debe de estar sufriendo un asunto más. O sea, ya te dije que tu mamá está mal desde hace mucho tiempo. Que ella está mal desde que la dejaste por esa golfa. Yo detesto que mi papá sea así, pero de alguna u otra forma yo lo soy en la escuela, pero es algo que a mí no me gusta. El niño ve eso en su padre y él cree que lo puede reproducir a cualquier lugar que vaya, con cualquier persona que esté. Y eso también es un tipo de violencia que se va pasando como de generación en generación, ¿no? Fíjate que para quien ha vivido violencia toda su vida, cuesta muchísimo trabajo discernir qué es un acto de amor y de protección y cuál es un acto violento y de agresión. Porque está todo revuelto, porque pues mi mamá así me quería, así me cuidaba, a nalgadas y metiéndome en la cama sin cenar. Lo estaba haciendo por mi bien. En mi casa simplemente yo le llamo que tenemos un orden muy establecido donde Baldomero es el que dice qué es lo que se hace. Aunque mi papá me está obligando ahorita, en cualquier momento voy a
voy a tratar de librarme de esto y ser feliz con la mujer que amo o mis hijos que en un futuro tenga. Es muy importante que los maestros, que los papás y que los hermanos, los amigos cercanos se den cuenta de la actitud que tienen las personas. Las personas que están siendo violentadas tienden a la depresión, tienden a las adicciones, tienden a buscar salidas de algunas maneras raras. Entonces hay que estar siempre con el ojo avispado como yo. Si estamos cerca de casos en los que creamos que puede haber violencia, acerquémonos, hablemos con esas personas, veamos con quién las podemos llevar a lo mejor a atención psicológica, a ver a las autoridades. Las personas que estamos alrededor de estos casos sí podemos hacer la diferencia. Tienes razón en que nunca es tarde, pero también es importante decir que mientras más temprano mejor. Mientras más te arropes de gente en la que confíes, vas a tener mejores resultados y vas a salir de esa situación en la que te puedes estar sintiendo muy atrapado. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Marce. Gracias a ti también que estuviste viendo este capítulo de Ponte Like. Así que ya sabes que si tú no te amas a ti, nadie más te va a amar. Ponte like.